Estamos. Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, chicos, Buenas tardes. buenas tardes. Vamos a Buenas empezar. tardes. Buenas. Vamos a empezar la última clase, así que ahí vamos. Perdón, ¿le puedo hacer una consulta rápido? A que quieras, sí. No tiene que ver con este curso, pero entiendo que usted da la clase, o sea, el curso de forestales. Sí. Ya pasó, pero quería saber si en el año lo vuelven a hacer o es hasta el año que viene, porque no me No, contestaron de ISEA y me quedé hasta el con año, esa duda. hasta el año que viene. Ah, ¿Verdad? ok. O sea, te podés inscribir junto con la cursada. Que Ok, se no la hacen aparte. buenísimo. Mil gracias. No, por favor. Bien. Aparato digestivo, sí. Habíamos visto eh, tejidos animales, habíamos visto órganos animales y ahora vamos a ver aparatos y dentro de los aparatos, aparato digestivo. ¿Por qué el aparato digestivo lo tengo como algo importante? Porque es el que transforma la energía de los alimentos en productos cosechables de los animales, ya sea carne, cuero, huevos, lo que fuere. Entonces vamos a tratar de entender cómo funciona y cuál es el objetivo. El objetivo es transformación de un forraje, ¿sí?, en otro producto, en lo que lo pueda absorber el animal para poder transformarlo. ¿Y qué es el aparato digestivo? Bueno, es el conjunto de órganos, boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, encargado del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos, para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células de los organismos. La idea es que los alimentos tienen una forma, en general es otro organismo vivo, como puede ser una planta, un forraje, que tiene toda una estructura. Esa estructura hay que romperla para que pueda ser absorbida. Y los distintos animales tenemos distintas adaptaciones para poder aprovechar de la mejor manera estos alimentos. Cuanto mayor sea el pasaje del alimento al producto cosechable, más eficiente es el sistema. Allí ocurren una serie de modificaciones físicas y químicas, entonces el sistema digestivo o el aparato digestivo va a tener que realizar acciones físicas para poder romper, ¿sí?, por medio físico y otro químico, de los alimentos para luego absorber las porciones utilizables y eliminar aquellos que no absorbe. Sistema digestivo se extiende desde la boca hasta el ano e incluye el esófago, el estómago, bueno, esto ya lo vimos. Bien, vamos acá. La idea del sistema digestivo es un tubo. De hecho, evolutivamente comienza así. Si vamos a los animales más primitivos, como puede ser una lombriz, la lombriz es sencillamente un tubo en el cual incorpora suelo, ¿sí?, va pasando a través de su tubo, a través de todo su cuerpo, tiene unos pequeños abultamientos que podríamos llamar estómago. En sí son abultamientos a donde se detiene un poquito más. Hay unas secreciones de enzimas que hacen que las bacterias que estaban viviendo en ese suelo puedan ser digeridas y absorbidas en el resto de ese tubo digestivo. Eso es lo más sencillo que tenemos. A partir de ahí, cada animal lo va haciendo más sofisticado. ¿Sí? En los animales superiores, básicamente tenemos esto. La boca, que se va a encargar del primer procesamiento, básicamente físico, pero también químico. El esófago, que lo único que hace, como en el medio tenemos los pulmones, conecta la boca con el estómago. ¿Sí? Entonces, para salvar esa distancia entre la boca y el estómago, está el esófago. El estómago, a donde empieza una primera digestión ácida. Como es muy ácido el estómago, hay que neutralizarlo, por eso tenemos la bilis y el jugo pancreático, y invierten ese pH de ácido a ligeramente alcalino para poder terminar de la digestión química.
Una vez que pasamos por esa digestión química, empieza una digestión biológica, eso no lo nombré, pero hay una digestión biológica. Empiezan a actuar microorganismos que están en simbiosis con nosotros y terminan de digerir todo el alimento, lo terminan de degradar. Entonces, en el intestino delgado empieza a haber las cilias, ¿sí? Que lo habíamos, las enterocilias, ¿se acuerdan? Esas células que recubrían el intestino para poder absorber esos nutrientes. Y después viene la porción del intestino grueso. La idea del intestino grueso, que es mucho más corto que el intestino delgado, es absorber el exceso de agua para después, para no perder líquidos, y una vez secados esos líquidos, se produce el excremento que va a salir por el ano, que es lo que no pudimos digerir. Que dicho sea de paso, tiene mucha energía y por eso aparecen otros organismos que los van a aprovechar. Muy bien. ¿Cuál es la idea de la boca? La boca tiene dientes y tiene muelas. La palabra muela viene de moler. Los dientes cortan el alimento, ¿sí? Para que sea incorporado. Por ejemplo, la vaca no tiene los dos niveles con dientes. Tiene solamente diente abajo y arriba tiene un rodete dentario. Porque lo único que necesita es cortar la hierba, que la agarra con la lengua y al mover la boca hacia arriba termina de cortar el follaje. No lo necesita, no lo tiene. La idea de los dientes es cortar. Y después pasan a las muelas, que su función va a ser moler, de ahí el nombre, ¿sí? Y muele. Caso del ganado, muele en los dos sentidos, hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Por ejemplo, nosotros solamente de arriba hacia abajo. ¿Y qué pasa ahí? Ahora tiene que pasar por todo el cuerpo. Lo primero que hay que hacerlo es humedecerlo. Para humedecerlo tenemos la saliva. Esa saliva no solamente lo va a humedecer, sino que va a disolver las porciones más solubles del alimento, lo que es más fácil de disolver, que son los azúcares. Todos esos azúcares que estén disueltos en el alimento y son fáciles de absorber, se absorben a nivel de la boca. Esa es la razón por la cual comemos un caramelo y el caramelo se come directamente en la boca, ¿sí? Y de la boca pasa sangre, directamente. Entonces, una vez que se formó ese bolo alimenticio, que es triturado, lo más triturado posible, cuanto más triturado mejor, cuanto más se mezcle con la saliva, mejor, empieza el proceso de digestión, se forma el bolo alimenticio. Algo importante, la saliva sería de reacción alcalina. Perdón, porque yo estoy hablando de ácido y álcali, más o menos, ¿tienen noción ustedes de lo que es ácido y alcalino? ¿Quieren que les cuente? Y porque por ahí es algo bastante importante, se lo voy a contar. Bien. Eh, Toda sustancia que se disuelve en el agua reacciona con el agua. Reacciona con el agua, la rompe al agua, ¿sí? Reacciona. ¿Y qué pasa con el agua? El agua, si ustedes recuerdan, es H2O, dos de hidrógeno por cada uno de oxígeno. Esa molécula se rompe por interacción con la sustancia que se disolvió y produce, por un lado, protones hidrógeno, ¿sí? Y por el otro lado puede producir oxidrilos o hidronio, ¿sí? Vamos a hablar de oxidrilos, no de hidronio, porque es más o menos lo mismo. Al tema químico es lo mismo, que es un oxígeno con un hidrógeno, ¿sí? Ese sería el oxídrilo. Si en la solución quedan disueltos muchos oxídrilos, esa sustancia es alcalina, que significa que tiene una carga negativa. Eso significa que es alcalina, tiene carga eléctrica. Y entonces cualquier otra sustancia que tenga carga eléctrica va a reaccionar. Y eso va a ser una sustancia alcalina. Si lo que quedan son hidrógenos, ¿sí? Protones y hidrógeno van a tener una carga positiva. Esas cargas positivas van a reaccionar con cualquier otra sustancia y eso es ácido, ¿sí? Eso es una sustancia ácida. Eso es ácido y alcalino. Eso significa que reaccionan con distintos compuestos de distinta forma. Lo extremadamente ácido es corrosivo, ¿sí? Porque va a romper, porque tiene mucha demanda de electrones, ¿sí? Entonces va a disolver. Y lo extremadamente alcalino también, ¿sí? Va a ser corrosivo. Entonces, ustedes tienen sustancias como el bórax o la lavandina, que son extremadamente alcalinas, reaccionan y las usamos incluso para limpiar. Tienen el ácido de la batería, por ejemplo, que hay que manejarlo por eso es tan peligroso manejar las baterías, ¿sí? Porque son de reacción muy ácida, de distintos ácidos. Nuestro cuerpo va a reaccionar con lo que comemos, produciendo
sustancias ácidas, ¿sí? O sustancias alcalinas. Entonces, ¿qué es lo que hace? El alimento lo llevo, lo trato de disolver por lo alcalino, lo trato de disolver por lo ácido. Entonces voy jugando con eso a través de todo mi intestino y voy a ir disolviendo distintas sustancias. Esa es la idea. Bueno, el que tiene química lo sabe, ¿sí? Porque hay que medirle el pH, hay que medir la alcalinidad o la acidez cuando le echamos mucho cloro, ¿sí? Que es de reacción alcalina. Eso irrita la piel, la abre, pone los pelos, las escamas de los pelos las abre. Por eso cuando salimos de la pileta o del mar, tenemos los pelos, los que tienen pelo, ¿no? Por supuesto, tienen los pelos todo así abierto, esponjoso. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miramos que está muy alcalino, le echamos un poco de ácido para neutralizarlo. ¿Sí? Esa es la idea. Eh, sigo. Ya. Entonces, esta primera etapa en la boca es de reacción alcalina. ¿Sí? Es de reacción alcalina. La saliva es una pequeña reacción alcalina. Bien. Entonces ya empezamos primero con lo físico, la masticación, por eso es muy importante masticar bien, comer despacio, etcétera, y se libera esta sustancia que es la saliva, que va a disolver lo más soluble, ¿sí? Y tiene una pequeña reacción alcalina. Entonces después, sí, estamos acá, estas son las glándulas salivales, vamos a pasar al esófago. El esófago lo único que hace es un tubo rodeado de músculos, ¿sí? Esos músculos son músculo liso, y van a tener un movimiento peristáltico. ¿Qué es un movimiento peristáltico? Un movimiento en ondas que lo que va a hacer llevar en la comida desde la boca hasta el estómago. Y la dirección, la única dirección que sabe ir es esa. Por eso cuando vomitamos los humanos, ¿sí? Es tan violento, ¿sí? Y estamos muy cansados. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer ese movimiento peristáltico que va para el otro lado. Muy bien, llegamos al estómago. Ay, no. Bien, y ahora estamos en el estómago. Tenemos una bolsa muscular y es un músculo muy fuerte, muy fuerte. Si alguna vez les tocó hay gente que le gusta, a mí particularmente no, pero si agarran las vísceras del pollo, habrán visto el estómago, que es carne, pero es extremadamente dura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy musculoso, tiene mucha fuerza. Tiene que agarrar el alimento y moverlo de un lado para el otro, ¿sí? Macullarlo. ¿Para qué? ¿Para qué lo mueve tanto? Lo mueve porque va liberando sustancias ácidas. El estómago libera ácido clorhídrico, que lo llamamos también ácido gástrico, ¿sí? Pero es ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es uno de los ácidos más fuertes que hay, que se produce en forma natural, ¿sí? Es extremadamente fuerte. Si ponemos algún metal en ácido clorhídrico, para que tengas una idea, es más ácido que el ácido sulfúrico, ¿sí? Es más corrosivo. Si ponemos un metal en ácido clorhídrico, lo va a terminar degradando, quiere decir, en el estómago hasta una cuchara se podría degradar si lo dejamos el tiempo suficiente. El asunto es que no se queda mucho tiempo, o no tanto tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer ese estómago? Va a mover el alimento para que se mezcle bien con este ácido clorhídrico. Y una vez que está bien mezclado, se va a formar el quino, pero vamos a hablar de esto. Se encuentra localizado tras el diafragma, bueno, en el esófago, está obviamente entre el esófago y el intestino delgado, ¿sí? Y varía según los animales. Y algo importante, hay ciertos animales que tienen dividido el estómago, que en realidad los anatomistas dicen que en realidad no es el estómago que está dividido, sino que es el esófago que se dividió en capas, en distintos, ¿cómo es? En distintos compartimientos. No importa, vamos a tomar como que es el estómago que está dividido. Entonces tenemos los monogástricos que tienen solamente un estómago y los poligástricos que tienen más de un estómago. Vamos a ver qué pasa ahí. Acá ya... Después hablo de los poligástricos, bien.
Muy bien, a la salida del estómago se formó el quino, ¿sí? Que está muy ácido. Ustedes imagínense que se liberó un ácido muy, muy fuerte. Entonces, una vez que salgo del intestino, del estómago, voy a entrar al intestino. Pero antes de entrar de lleno al intestino, como esto está con mucho ácido, lo tengo que neutralizar. ¿A dónde se va a neutralizar? En el duodeno? El duodeno tiene capas más fuertes, ¿sí? Con una mucosa adentro que lo reviste, y está la salida de dos glándulas que van a inyectar sustancias para neutralizar primero este, mm, esta acidez, que son la bilis y el jugo pancreático. ¿Sí? Son las famosas mieses, ¿sí? Alguna vez habrán escuchado, más se consigue con mieles que con mieses. ¿Por qué? Porque las mieses son terriblemente amargas. ¿Por qué son amargas? Porque son muy alcalinas, ¿sí? Si quieren asociar alcalino y ácido con sabores, los dulces en general son ácidos y las cosas amargas son alcalinas. Entonces, estas sustancias son alcalinas y aparte tienen enzimas. Las enzimas, recuerden, son proteínas especializadas en realizar un trabajo que puede ser de rotura o de construcción. En este caso son enzimas que van a romper. Son enzimas o proteolíticas o lipolíticas, ¿sí? O sea, van a romper o proteínas o aceites. Entonces, la idea es que esas enzimas van a empezar a romper ya moléculas más chicas, que son estas proteínas, para ir desarmándolas hasta el nivel de aminoácidos, que es como lo podemos incorporar nosotros. Recuerden, una cadena de aminoácidos va a formar una proteína. Bueno, que es algo más de metro y medio, sí, de longitud. Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacúan al exterior los restos indigeribles de los alimentos. Como es el intestino grueso, es el encargado básicamente de absorber minerales y líquidos. Bueno, este es el intestino delgado, que tenemos el duodeno. Acá vemos cómo esta es la vesícula biliar, ¿sí? Que tiene un conducto que va a ir al duodeno y va a liberar la bilis. Y este es el páncreas, que tiene un conducto también que va a liberar los jugos pancreáticos. Entonces tenemos el duodeno, el yeyuno y la última porción, que es el ileón. El ileón se va a conectar con el intestino grueso, ¿sí? Está la primera porción del colon, y que tiene una parte que se llama ciego. ¿Por qué se llama ciego? Porque no va a ningún lado. Esto es importante porque hay algunos animales, como el caballo, que el ciego está muy agrandado, ¿sí? Entonces, lo que no pudo digerir y absorber en el intestino delgado, lo vuelve a procesar en el ciego, ¿sí? Y se acumula ahí, en el ciego. El intestino grueso, bueno, el tubo digestivo continúa en el intestino grueso, es algo más de metro, metro y medio de longitud. Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacúan el exterior restos indigeribles. La idea es esta: tenemos el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente, que es el cuerpo del intestino grueso. Ahí es a donde se va a producir la mayor absorción de líquidos, y la idea es que se va deshidratando, ¿sí? Los desechos, hasta que se forman las heces. Bueno, tenemos por último el segmento sigmoideo, que va a terminar en el recto y en el ano. Todas estas zonas están compartimentalizadas con esfínter. ¿Qué son los esfínter? Los esfínter son unos músculos especializados en abrir y cerrar. Son los que controlan el flujo. Primero, que el flujo vaya en un sentido y no en cualquiera. Entonces, cada vez que cambiamos de sección tenemos un esfínter. Estos esfínteres, ¿sí? Se van abriendo y se van cerrando. Cuando el esfínter del recto se abre, es cuando tenemos ganas ya de ir de cuerpo, ¿sí? Y hasta que no se abra el ano no lo vamos a poder expulsar. Algo interesante, que es cuando bebemos o cuando comemos, si está lleno el recto, hay instintivamente una relajación que estimula, ¿sí? Nos da ganas de ir al baño. Por eso mucha gente come y después de comer va al baño. Es instintivo eso.
Bien, esto es lo que les decía del caballo. El caballo tiene el ciego, ¿sí? Sobredesarrollado. Entonces, ¿qué es lo que hace? El forraje que no pudo digerir en su estómago y ni en el intestino delgado se acumula en el ciego y empieza a fermentar. Y una vez que fermenta, vuelve, pasa para el intestino grueso, al fermentar se disolvió más, hay microorganismos que estuvieron interactuando, entonces quedan algunas sustancias más solubles, ¿sí? No es tan eficiente como el sistema de los poligástricos, que lo vamos a ver ahora. Bueno, estos son los monogástricos, perdón, como el equino, el cerdo, el perro y el conejo. El estómago es un saco en forma de ganta que posee dos aberturas o esfínteres, o sea, una para que ingrese y otra para que salga. El cardias, que es por donde ingresa, se llama así porque está cerca del corazón, que se comunica con el esófago, y el píloro, que está comunicándose con el intestino delgado. ¿Sí? Este es el duodeno, este es el píloro, es un esfínter, ¿sí? Un músculo que se abre y se cierra para dejar pasar, y este es el esófago, ¿sí? Con el cardias, que el cardias en realidad no es estrictamente un esfínter, porque el esfínter se cierra, el cardias no. El cardias es más un paso, lo deja pasar, nada más, no se llega a cerrar del todo. La idea es que entra acá y una vez que entra en el estómago se van liberando, no, ya se vienen liberando, ¿no? El ácido gástrico, este ácido que les dije que era muy, muy fuerte, y tiene un recubrimiento, ¿sí? Que va liberando una mucosa. Esa mucosa evita que el ácido gástrico devore al propio estómago. Cuando por alguna razón no se produce suficiente moco, el propio ácido gástrico empieza a comerse las paredes del estómago. Y esos son las famosas úlceras. Si alguna vez, pero que no, han vomitado, se siente un fuego en el esófago, y ese fuego en realidad es el ácido del estómago que está comiendo las paredes del esófago, porque el esófago no tiene esta producción de este moco. Entonces solamente el moco está protegiendo las paredes del estómago. Bueno, el estómago posee tres regiones, o sea, se pueden distinguir tres regiones, que es la cardial, la primera, la fúndica, la que está en el medio, y la pilórica, que es la que está al final. Cada una de estas regiones contiene glándulas secretoras, ¿sí? Las cardiales elaboran el moco, este que les dije, para proteger la mucosa del estómago, de la acción del ácido clorhídrico, encargado de la predigestión de los alimentos. Las fúngicas producen moco, pepsinas y quimitripsinas. Esto me había olvidado decirle. Estos son enzimas que degradan las proteínas. O sea, el estómago, aparte, libera enzimas que rompen las proteínas. Las células epiteliales agregan el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se libera acá, en esta zona, en la zona del medio. Bueno, la capacidad del estómago varía en las especies. El caballo tiene entre 11 y 18 litros y el cerdo de 6 a 8 litros. Hasta acá vamos bien. Sí. Algo más que les quería comentar con respecto a esto. eh, Todos conocen el ibuprofeno, habrán tomado alguna vez el ibuprofeno. Bueno, ¿por qué nos dicen que hay que comer algo antes de tomar el ibuprofeno? Porque el ibuprofeno actúa bloqueando las células que producen la inflamación. Por eso es tan bueno como antiinflamatorio también. Saca el dolor y baja la inflamación. Pero pero también el ibuprofeno elimina, o sea, bloquea la producción del moco del estómago. Si lo tomamos sin haber comido nada, a donde veamos comida vamos a producir el ácido gástrico y el estómago no va a estar protegido. En cambio, si comemos algo, ya obligamos al estómago a liberar el moco. Entonces, el moco ya está en el estómago. Entonces, no va a terminar bloqueando. Por eso es tan importante, no se lo tomen a la ligera, eso de comer algo antes de tomar el ibuprofeno. Todos esos remedios que nos digan,
coman algo antes de tomarlo, hagan caso porque generalmente está relacionado con esto. Y puede terminar en una úlcera y que se soluciona comiendo una galletita, cualquier cosa antes de tomar el ibuprofeno. Bien, vamos a los poligástricos. ¿Sí? Dice, a los animales herbívoros es esencial que el canal alimenticio tenga alguna parte de su trayecto, un compartimiento espacioso donde puedan demorarse los alimentos fibrosos, voluminosos en su tránsito al canal digestivo y sufran humectación y fermentación. Acá hay una palabra clave. Esta exigencia se cumple con los animales con estómago simple, en el ciego y el colon, eso que les hablé del caballo, y en los rumiantes, principalmente en el complejo estómago, especialmente la gran cámara llamada rumen, y en menor grado en el ciego y el colon. Bien, ¿qué es el rumen? El rumen es una cámara de fermentación. Entonces, ¿qué es lo que hace el animal? El animal come las hierbas, las muele, las traga y entran al rumen, ¿sí? Panza o rumen, es lo mismo. En el rumen hay microorganismos que van a atacar, son microorganismos celulolíticos. Quiere decir que la vaca tiene simbiosis con microorganismos que pueden digerir la celulosa. O sea, no es la vaca en sí la que digiere la celulosa, sino los microorganismos que viven en su rumen. Entonces ese rumen es una cavidad especial que tiene poco aire, ¿sí? No hay oxígeno porque necesito que fermente. Eh, entonces, se va a fermentar este alimento y la celulosa, que no sé si recuerdan que son muchas moléculas de glucosa pegadas, se van a ir rompiendo. Esa glucosa la van a aprovechar los microorganismos, ¿sí? Pero cuando la vaca ingiere esos microorganismos de vuelta a sus estómagos, se va a alimentar de estos microorganismos. Y aparte como es un proceso de fermentación, no se ingiere totalmente la glucosa. ¿Sí? La glucosa queda degradado hasta ácido acético, mayormente, o puede haber hasta ácido láctico. Entonces, ácido láctico y ácido acético, que el animal lo puede aprovechar y sacar la energía. Lo puede digerir para sacar la energía. Entonces, lo primero que va a hacer, va a entrar y va a empezar a un proceso de fermentación. Para que este proceso funcione, el rumen se va a ir moviendo constantemente, se mueve, ¿sí? ¿Para qué? Para ir batiendo el forraje junto con los microorganismos que están nadando en agua, ¿sí? Dentro de la panza. Por este mismo proceso de fermentación se produce dióxido de carbono y metano, ¿sí? Un subproducto, metano. Y la vaca va a estar eructando este metano. Se produce bastante gas metano. Una vez que lo más soluble, la fibra más soluble, se pudo digerir, va a ir quedando solo los más insolubles, ¿sí? Las fibras más se llaman refractarias, fibra refractaria, que es una fibra que todavía no se pudo digerir. Esa fibra refractaria va a pasar a la redecilla, acá, y se va a acumular acá, y cuando se acumule suficiente, lo va a regurgitar a la vaca. Y la vaca va a remasticar esa fibra, ¿sí? Les cuento algo, porque uno se imagina que está vomitando y le va fibra. Esa fibra tiene que tener el sabor más parecido a un picle. Si alguna vez comieron picle, vieron que es como que si tuviera vinagre. Bueno, ese es el sabor que tiene un poco porque tiene ácido acético, no porque lo haya probado, que tiene lo que regurgita la vaca. Y eso lo remastica, ¿sí? El gato va a comer durante 8 horas y va a estar rumiando otras 8 horas. Bien, una vez que lo remasticó, ¿sí? Y lo ablandó, va a volver al estómago. En el estómago va a ir al libro. La idea del libro es deshidratarlo,
porque esto lleva mucho líquido y está con mucha agua. Entonces, la idea del libro es deshidratarlo. De hecho, tiene forma de toalla, es el famoso mondongo. Si alguna vez lo vieron, el tejido como es, parece una toalla. Lo va a deshidratar y después va a pasar al estómago verdadero, que es el cuajar. ¿Sí? Es el estómago verdadero, como el resto de los animales. Y acá se van a liberar ácido gástrico y va a continuar el proceso digestivo exactamente igual que en el resto de los monogástricos. Bueno, el dispositivo de la digestión de la celulosa y otros componentes refractarios de la dieta es superior a los herbívoros no rumiantes. O sea, que gracias a esto puede digerir la fibra que ningún otro animal puede digerir. La síntesis en el canal alimenticio está mejor desarrollada en los rumiantes. Esta ventaja son debidas principalmente al gran tamaño del rumen. La capacidad del rumen del ganado bovino, tamaño medio, es de 110 a 150 litros. En animales más grandes puede llegar a 160 a 230 litros. Esto es como el búfalo, ¿sí? Y en animales menores de 90 a 110 litros. Esta capacidad del rumen es importante. ¿Por qué? Porque es la fábrica que va a estar transformando el forraje en la energía que necesita la vaca para engordar. Que la vaca tenga hasta 150 litros y que, por ejemplo, un búfalo tenga 230 litros, significa que va a poder retener más forraje y por más tiempo ese forraje, lo que va a hacer que pueda digerir fibras que no pueden digerir el ganado vacuno. Por eso los búfalos, que están adaptados a regiones más cálidas, pueden engordar en lugares a donde las vacas no van a engordar. Sí, en lugares menores, como las ovejas, de 90 a 110 litros. El estómago de los rumiantes es compuesto y consta de 4 compartimentos o divisiones, que los vimos recién: el rumen, el reticulum, el omasum y el abomasum. El omasum era la redecilla, el abomasum era el cuajar, el reticulum era, no, la redecilla, el libro era el abomaso el omaso y el otro el abomaso. Bien. Acá está explicado. El rumen es panza o herbario, el retículo redecilla bonete, el omaso libro o librillo, el abomaso es el cuajar, cuajo, el estómago verdadero. Agradece por varias divisiones. Bien. Estómago de los rumiantes alcanza un desarrollo completo esto es ¿cuándo alcanza el desarrollo completo? Si recién va a estar listo ese rumen a la edad de un año y medio. Quiere decir que mientras es ternero, todavía no está desarrollado. Entonces, ¿qué tiene que utilizar? El estómago verdadero. En los terneros recién nacidos, el rumen está muy poco desarrollado, pero a las pocas semanas de vida comienza a aumentar rápidamente de volumen. ¿Sí? Bien. El rumen y el retículo. Las primeras dos cavidades se encuentran unidas formando un retículo rumen. Esta es la idea. A ver si está Sí, la idea es que el pasaje de la leche de los terneros sea directo desde el esófago al abomaso, al estómago, y no quede retenido en el rumen. ¿Por qué? Porque la leche es alta en azúcares y proteínas, y cualquier microorganismo que empiece a fermentar esa leche va a empezar a producir demasiados gases, va a fermentar muy rápido. Entonces, y eso lo va a hacer mal al animal al punto que lo puede matar. Entonces vamos a leer esto. Las estimulaciones causadas por una cantidad alta de... No, perdón. No, perdón, me estoy salteando partes. Esto es lo que les conté de la fibra, ¿sí? Que la regurgita, y a eso es lo que llamamos el proceso de remasticación o rumia. Entonces ya se lo comenté, esto está bien. La gotera esofágica, esto era lo que le estaba contando de los terneros, la gotera esofágica. Una característica anatómica del retículo rumen presenta solo en las primeras semanas de vida de los animales que lo poseen, es la existencia de la gotera esofágica. Esta consiste en un pliegue funcional de las paredes de estos compartimientos, formando una canaladura
que permite una comunicación directa del esófago con el abomaso, con el omaso y el abomaso, para que los líquidos que ingiere, especialmente la leche materna, puedan evadir la acción bacteriana del compartimiento ruminal y los movimientos del retículo. Esta canaladura o gotera se forma por un reflejo relacionado con la acción de mamar. Una vez que el animal es destetado, se pierde la importancia de esta estructura. Entonces, esto era lo que les decía. Es importante que vaya la leche directamente al estómago, que no pase por los otros compartimentos para que no fermente. ¿Sí? La fermentación, el exceso de fermentación produce gases y esos gases generan timpanismo, que ahora lo vamos a ver, le voy a comentar qué es. Entonces, ¿cuándo se forma la gotera esofágica? Cuando el ternero mama mirando hacia arriba. Si el reflejo del mamar mirando hacia arriba, porque la ubre está arriba de su cabeza, es lo que arma la gotera esofágica. Entonces, la leche pasa directamente de la boca al estómago. Antiguamente se les ponía la leche en un balde en el piso, ¿sí? Para que la tomaran directamente ahí. ¿Qué pasaba? La gotera esofágica no se formaba bien y empezaba a acumularse leche en el rumen. Este rumen empieza a fermentar, empieza a formarse gases y eso no es bueno. Ahora le voy a contar. Eh, para su posterior. Bueno, esto es lo que van a hacer los organismos que están en el rumen, ¿sí? Van a fermentar, sobre todo van a fermentar las proteínas y van a producir aminoácidos que después van a poder ser absorbidos por el intestino. Esperen que quiero ver. Bien, no. Vamos de vuelta para arriba. Vamos al dibujito. Perdón, profesor, le hago una pregunta. Con respecto a que decía que cuando el ternero mama de la vaca, la leche pasa directamente al estómago. En el caso de los guachos, ¿está mal darle en un balde la leche? Sí, por eso mismo. Le- Fíjate que las venden la mamadera. Y tiene que poner la cabeza hacia arriba para que vaya directamente al estómago. Baja un montón la mortalidad de terneros guachos. Un montón. Ah, Es sí, no, un, es un artículo no, sencillo. nosotros tenemos muchos guachos y bueno, sí, en un tiempo le damos la mamadera y luego le empezamos a dar en balde. Pero no sé exactamente cuánto tiempo es el que hay que darle mamadera. Cuanto Yo- más tiempo, mejor. Cuanto más ah, tiempo paulatino. En realidad, no debería tomar leche para abajo, ni con la cabeza para abajo. Se va haciendo más duro, pero no debería. ok. Te voy a explicar el por qué. Mm, Que tiene que ver con esto que les voy a explicar ahora. Perdón, tengo otra consulta. Sí. Eh, Gracias. no tiene nada que No. ver con esto, es en base a lo que es el dictamen, cómo hacer el formato y eso. Porque entiendo que Eh, ¿eh? vos te quedás hasta Y el final de no la sé cómo hacer. clase, ¿Cómo? te vas a quedar. Va a ser multiple choice. Yo les iba a hablar del examen al final de la clase. Si te quedás, hablamos Ok, de eso al de la clase. ¿Te parece? ok. Si van a hablar de eso, sí. Si van a hablar al final de la clase. Sí, sí, por eso Ok. te vas a quedar, por ahí te tenés que ir. No, Y igual, sí, voy a intentar quedarme. Y de última lo veré grabado lo que hablan. está bien. Igual te adelanto que es multiple choice. ¿Sí? Son varias preguntas. Ok. Algunas son afirmaciones, tenés que poner verdadero o falso, y si no es multiple choice. Pero ¿eso es sincrónico o cómo Sí, es? ¿Hay una fecha que... es en la plataforma. Te habilitan el examen, es en la plataforma. Ok, de O 10. sea, te va a aparecer ahí, vos tenés que ir contestando y tenés un tiempo para contestarlo. Bueno, Te, o te sobra el tiempo, no te da problema. ok, ok. Eh, estábamos en el rumen. Entonces el animal come el forraje, llega al rumen. En el rumen hay bacterias, ¿sí? Microorganismos, bacterias, eh, algunos hongos, algunos protozoos. Hay microorganismos que están trabajando ahí en el estómago y que van a atacar el alimento. Como están en un lugar ideal, están calientitos,
están con líquido, con poco oxígeno, porque son todos anaeróbicos, es muy importante eso. ¿Por qué anaeróbicos? Porque tienen que fermentar, no pueden respirar, y entonces fermentan para obtener energía y no terminan de degradar el alimento, porque si lo terminaran de degradar, se alimentan ellos y a la vaca no les sirve de nada. Entonces tienen que descomponer todo a media asta, a medio consumir. Por eso fermentan. Para fermentar, para producir un microorganismo, yo necesito aportar dos cosas. Proteínas, ¿sí? Hidratos de carbono y grasas, bueno, lípidos que van a tener, van a conseguirlo. Pero básicamente son proteínas lo que necesita e hidratos de carbono. La fibra es la que aporta el hidrato de carbono. Y las proteínas tienen que estar disueltas. Hay forrajes que son ricos en proteínas y hay forrajes que son pobres en proteínas. ¿Sí? Una paja seca, ¿sí? Es pobre en proteína. Un forraje viejo en proteínas. Un forraje fresco es rico en proteínas. Una leguminosa es rica en proteínas. Un grano es rico en proteínas. Hasta ahí vamos bien. Cuanto más proteína tiene, más rápido se multiplican los microorganismos. Si más rápido se multiplican los microorganismos, más rápido degradan el forraje. Pero eso tiene una contra. Si va muy rápido esa fermentación, ¿sí? El animal empieza, primero el líquido empieza a producir espuma. ¿Por qué? Porque hay distintas sustancias, se hace una espuma adentro del estómago. Esa espuma le tapa el esófago, el cardias, por donde sale los gases, y se bloquean. Y entonces el rumen se empieza a inflar, produce lo que se conoce como timpanismo. ¿Qué es lo que pasa? Se hincha tanto el animal, se hincha tanto, que esto, recuerden que se llama cardias, está pegado al corazón. Le va empujando los pulmones, no puede respirar, y también el corazón, le puede producir un paro cardíaco. De hecho, cuando el animal se empasta, que es que comió demasiada proteína, ¿sí? Si el animal se empasta, lo más probable es que, y no actuamos, lo más probable es que muera. ¿Sí? Eh, ¿Cómo actúa el veterinario? Incluso la gente de campo, el vaquiano, algunos saben hacerlo. Se hace un agujero en el esófago, perdón, en el rumen, captan a dónde está el rumen, a dónde está hinchado, ¡pum! Hacen un agujero, que puede ser con un cuchillo. Hay unas cánulas especiales igualmente para esto. Los veterinarios la tienen todo. Se clava, hay que perforar el cuero y hay que apuñalar al animal. Y empieza a salir un gas. ¿Sí? A veces sale espuma también. Ese gas es metano. Hay que tener cuidado porque puede explotar, ¿sí? Hay algunos que hasta le encienden, le acercan una llama para que vean cómo sale ese fuego. Y eso descomprime al animal y le salvamos la vida. La leche tiene mucha proteína. Ese es el problema de que le caiga leche en el rumen. Tiene mucha proteína. Como tiene mucha proteína, eso va a fermentar y va a producir gases. En un ternero chiquitito le puede producir timpanismo, le puede matar. Por eso es importante que tome mirando para arriba, ¿sí? Para que funcione bien la gotera esofágica. Perdón, o sea que la alta cantidad de proteína del alimento hace que se hinche, digamos, que se inflame el rumen del animal. Sí, sí. Tenés que tener cuidado con lo que come. Por Por eso eso, por ahí si se escapa una pastura de alfalfa pura o algo así, tiene que ser de un exacto, tiempo moderado. exacto, exacto. Tiene que ser un tiempo moderado y hay que ver en qué estado está. Porque si está muy tierna, es peligroso. Es peligroso. Porque tiene demasiada proteína. Y eso fermenta rapidísimo. Rapidísimo. Entonces le podés dar. Lo ideal es las pasturas, las pasturas consociadas para soltar los animales, ¿no? Porque vos fíjate que el alfalfa, cuando se hace, generalmente se va a enrollar. Es raro que sueltes en un alfalfar el animal, sino que vas a hacer rollos, que van a ser rollos de alta calidad, ¿sí? Y lo vas a dejar secar. Entonces la proteína no se va a digerir tan rápido, va a tardar un poquito más. Y así todo se lo vas a mezclar con algún otro heno, ¿sí? Algo que sea rico en fibra. Porcentaje de proteína y fibra que tiene que tener.
un animal. Por eso ese porcentaje también le sirve para hacer una pastura. Si yo voy a hacer una pastura y mi objetivo es producir carne o terneros, tiene que ser más o menos 30% de leguminosas, que son las que aportan la proteína, y 70% de gramíneas, que aportan la fibra. Entonces, es más o menos un 70-30. Ahora, si me voy a producir leche, ¿sí? Un tambo, ahí la vaca necesita que tenga menos proteína todavía, porque la proteína va al músculo, y la vaca lechera no produce músculo, produce leche. ¿Sí? Entonces, en ese caso, bajamos la proteína a un 20% y el resto fibra. O sea, come más fibroso. Aparte, la fibra produce ácidos grasos volátiles. Esos ácidos grasos volátiles aumentan la producción de grasa butirosa, que es la crema, la manteca, ¿sí? Que está en la leche. Profe, tengo una consulta con respecto a lo que es el ciego en el caballo. ¿La pastura ya está procesada en el ciego? ¿Se guarda procesada en el ciego? Sí, en realidad que no es que la guarda, yo dije guarda, sí, creo que dije guarda y está mal la palabra guarda. Lo procesa y se retiene, no es que se guarda, sino que se retiene para que fermente. Sí, ya está bastante procesada. Ok, o sea que hace como un segundo paso, o sea, vuelve de nuevo directo al estómago, después No, no vuelve. vuelve al estómago, no, no, se absorbe ahí, en el intestino grueso. O sea, se fermenta y lo que se puede se absorbe en el intestino grueso. Por eso el caballo no es tan especialista no es tan buen transformador. Si no haríamos caballo para comer. Ok, y la parte del ciego, digamos, más que nada, ¿se puede llegar a inflamar esa parte? Sí, puede pasar exactamente lo mismo. Ok, es casi lo mismo que estabas diciendo con respecto a la panza, digamos, de la vaca. Claro, la diferencia acá tenés dos grandes diferencias. No está presionando los pulmones y no está presionando el corazón. Entonces está atrás, ¿viste? Va a presionar, el animal va a estar molesto, se puede llegar a morir, pero tenés como más tiempo. Y Ah, ok, no es que estás cerca de lo que es el aparato reproductor. es- Me guío por el gráfico por eso, parecía como que el ciego estaba ahí. Estaría por acá, claro, sí, estaría por acá, está cerca del aparato reproductor, pero la yegua por ahí, si está preñada, le puede complicar un poco. La verdad, ahí no soy veterinario, Está bien. un poco mal parado, pero yo sé que cuando tienen esos problemas, el veterinario, viste las mismas guantes que usan para hacer el tacto, Sí, se los meten la mano ahí en el caballo y empiezan a sacarle directamente del ciego, le sacan el forraje. perfecto. No, lo que me quería quedar es que queda procesado, no es que queda como el forraje ahí. No, no, queda procesado, sí. Sí, sí, Perfecto. de hecho yo lo he visto hacer y sacan directamente bosta lo que están sacando. Que se les acumuló ahí y sacan bosta. Vos fíjate el excremento del caballo y el excremento de la vaca. La vaca es más indescifrable que lo que comió. Claro. Mientras que en el Sí, el caballo caballo sí, se ve lo conoce. perfectamente. Sí. Es muy, muy mal procesador de los alimentos. Yo acá no las tengo esas imágenes, o por ahí las podría buscar, pero en el búfalo, por ejemplo, el búfalo es un gran procesador, es mucho mejor que la vaca, procesa el forraje mucho mejor. El que vive en el norte tiene que producir búfalo, ¿no? Ni se arrima a las vacas, porque va a perder plata. En cambio, el búfalo agarra cualquier cosa y lo transforma. En Brasil, que producen búfalo, vos ves los caballos al lado de los búfalos, son de juguete los caballos. Son mucho más chicos que acá. ¿Por qué? Porque el forraje de Brasil es duro y entonces el caballo no lo puede digerir y quedan chiquititos. No, no tienen alimento, no les alcanza el forraje que comen. En cambio acá tienen un forraje a estas latitudes, sí, esta zona templada, que tiene un forraje de mucha mejor calidad, los caballos pueden desarrollarse mucho mejor. Por eso el caballo no llega tan al norte. Y los que hay en el norte, la zona más cálida, ¿no? Me refiero, son caballos más diminutos. No tienen buen forraje, o le tienen que comprar forraje para alimentarlos. ¿Se Gracias. entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. Eh, ¿Se acuerdan cuando hablamos de plantas carbono 3 y carbono 4? Las plantas carbono 4 producen más fibra de difícil digestión.
y las plantas de carbono 3 de mejor digestión. La relación proteína-fibra, relación carbono-nitrógeno se llama. La relación de carbono-nitrógeno, cuando mejore la relación carbono-nitrógeno, que tienen más nitrógeno que carbono, más grande es la cantidad de nitrógeno con respecto al carbono, el forraje de mayor calidad, es más digerible. Cuando tiene menor relación, ¿sí? Que tiene muy poco nitrógeno y mucho carbono, el forraje es menos digerible. Las plantas carbono 4 tienen una peor relación carbono-nitrógeno. Y las plantas carbono 3 tienen una mejor relación carbono-nitrógeno. Y la mejor de todas es la de las leguminosas, ¿sí? Que más, tienen mucho, pueden llegar a tener 40% de relación carbono-nitrógeno, que es altísimo, una buena leguminosa. Que es por eso que nosotros comemos legumbres, ¿no? Pues tienen esa buena relación. Y si alguno, eh, como me pasa a mí, que yo como legumbres y se me hincha la panza. Y eso porque fermenta, ¿sí? Fermenta en el intestino, empieza a fermentar. Tenemos microorganismos, llegan esa cantidad de proteínas, se empiezan a multiplicar, producen gases y nos inflamamos. O también cuando hablamos de, oh, comió porotos este. Te dice, empieza a tirar gases. Pero es literal esto que está pasando, están fermentando. Bien, comienza. Vamos a aparato reproductor. Bueno, reproducción sexual. Los animales superiores tenemos reproducción sexual, gracias a Dios. ¿Cuál es la idea de la reproducción sexual? La unión de gametas. La gameta masculina y la gameta femenina. ¿Qué diferencia una gameta masculina y la femenina? Que la masculina acumula sustancias de reserva, mientras que la gameta masculina no tiene sustancias de reserva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llamamos a la gameta femenina? Óvulo, y a la gameta masculina lo llamamos espermatozoide. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo el aparato reproductor, todo este proceso, el objetivo es unir las gametas. ¿Sí? Este es el objetivo. ¿Cómo las une? Tenemos distintas estrategias. Los órganos donde se producen estas células se denominan gónadas, esto es importante, o sea, donde producimos los óvulos y los espermatozoides, en las gónadas. Dato interesante, las hembras producen sus óvulos en el momento de la gestación, o sea, cuando se está gestando esa hembra. Quiere decir que una vez que nace, ya tiene todos sus óvulos preformados. Faltan madurar, están preformados todos sus óvulos. En cambio, en los machos, ¿sí? La meiosis, o sea, la formación de estas gametas, se produce constantemente. Y para producirse necesita unos grados menos, unos 36,7 grados centígrados. Ahora lo voy a decir, así que después lo vuelvo a comentar. Entonces, ¿cómo está compuesto el aparato reproductor femenino? Dos ovarios. ¿Qué hay adentro de los ovarios? Los óvulos preformados. Dos ovioductos, o sea que van a conducir esos óvulos, ¿sí? Hasta el útero. Estamos hablando de la hembra de la vaca, ¿sí? Vamos a tomar la vaca como referencia. Entonces, dos oviductos que lo van a llevar al útero. En el caso de la vaca, el útero está dividido en dos, ¿sí? Que se llaman cuernos uterinos. Entonces tiene el útero, que es una primera porción, y después están los cuerpos uterinos. Esos dos cuernos uterinos, ¿sí? Es a donde se va a producir la gestación. Por ejemplo, en los humanos hay un solo útero, no está dividido. Vienen los oviductos y va al útero. En este caso sí, está dividido en dos cuernos uterinos. El útero, ¿sí? Propiamente dicho. Después ya vamos a salir al exterior. Y tiene que haber algo que frene, o sea, que separe el interior del exterior. Ese es el cervix. ¿Sí? El cervix es lo que separa el útero de la parte exterior. Pasando el cervix tenemos la vagina. ¿La vagina qué es? Es el receptáculo del pene. La función de la vagina es recibir al pene y conduce los espermatozoides hacia el cervix para que entren al útero. La vulva, que son los labios que acompañan,
Bueno, la vejiga que está cerca, ubicada debajo del aparato reproductor, conectada a la apertura uretral en la base de la vagina. O sea, en la base de la vagina tenemos la abertura uretral por donde va a orinar. Y el recto que está arriba, ¿sí? Ubicado encima del aparato reproductor. Acá lo vemos. Arriba está el recto y abajo está la vejiga. Y este es el aparato reproductor femenino. Tenemos esto, es el útero, este pedacito chiquitito que está acá es el útero, y estos son los cuernos uterinos, que hay dos. Este es el oviducto y el ovario. La vagina, ¿sí? Que es a donde va a recibir, y la vulva, que es la parte externa. Vamos a la vulva. Es la apertura externa del aparato reproductor, tiene tres funciones principales. Dejar pasar la orina, abrirse para permitir la cópula y servir como parte del canal de parto para que salga el ternero. Incluidos en esta Profe, está la y, y el y clítoris. cuando Sí, inseminan, ¿a dónde colocan los espermatozoides? vienen con una Ah, aguja, ¿sí? Meten la mano para acá. Primero, sí, el veterinario mete la mano por esto, ¿sí? De la vaca. Y trata de palpar a través del recto esto, sí, cervix. ajá, Viene con la jeringa, atraviesa el cervix y ya adentro libera el espermatozoide. Ya garantiza que entre adentro. Es mucho ok, importante porque vos pensás que el toro va a depositar su esperma acá. En la claro, parte se va a perder, parte va a entrar. ¿Sí? claro, porque es larga la cánula que introducen. Sí, sí, sí. Yo no lo podría hacer, tengo bracitos cortos. Tenés que tener brazos largos para hacerlo. Eh, Ok, gracias. hacerlo. Dice, no, no vas a llegar, no intentes, te vas a frustrar y no vas a poder. Así que nunca lo hice. Sigo. Bueno, esta es la vulva. Esta es la vulva de un animal que no está en celo, ¿sí? El celo es el momento en que está receptiva la vaca. No está en celo. ¿Cómo nos damos cuenta que no está en celo? Está cerrada la vulva y está seca, ¿sí? Está bien seca. El clítoris es un órgano sensor. Algo interesante que a mí siempre me voló la cabeza es que el origen anatómico, ¿sí? De la vulva, los ovarios y todo es el mismo en el macho que en la hembra. Se forman a partir de los mismos tejidos, ¿sí? Y el clítoris sería el glande del pene. ¿Sí? Es el mismo, tiene el mismo origen y tiene las mismas terminaciones nerviosas. Entonces, es el órgano sensor, siente que se está produciendo la cúpula. En la hembra es muy importante porque el sentir que se está produciendo la cúpula hace que se produzcan movimientos peristálticos en el útero, late, ¿sí? Se va moviendo, que son los que van a guiar el espermatozoide hacia el oviducto para que se produzca la fecundación. Bueno, y en el macho también es el que estimula a la eyaculación, ¿no es cierto? Bueno, los labios de la vulva están ubicados a los lados de la apertura vulvar y tienen aspecto seco y arrugado cuando la vaca no está en celo, y en la medida que el animal se acerca al celo, la vulva empieza a hincharse, ¿sí? Acá se ve que está hinchada, y a tomar una apariencia rojiza y húmeda, ¿sí? Se empieza a preparar para estar receptiva para el pene. La vagina. La vagina se extiende desde la apertura uretral hasta el cervix entre 15 y 25 centímetros. Esto estamos hablando del ganado, ¿no? 15 a 25 centímetros. Un buen tamaño. Durante la monta natural, el semen es depositado en la porción anterior de la vagina. La vagina también sirve como parte del canal de parto. Bueno, eso es lo que les decía. Va antes del cervix. Vamos al cervix, que es lo que más me interesa. Porque en el cervix está el fornix. Ahora le explico qué es el fornix. Sí, el cervix es un órgano de paredes gruesas que establece la conexión entre la vagina y el útero. ¿Sí? Son fuertes, tienen músculo. Ustedes imagínense que va a retener al ternero adentro. Entonces tienen que ser fuertes. Es un anillo muscular muy fuerte. Es un órgano de paredes gruesas que establece, bueno, la entrada del cervix está proyectada hacia la vulva en forma de cono. Esta base ciega del cono es conocida como fornix. ¿Ven? Este es el fornix. Entonces, el pene va a entrar acá,
se va a conectar acá, va a producir la eyaculación y va a entrar por acá, por el cervix. Esta forma del cervix que tiene, como de flecha invertida, son válvulas, una especie de válvulas. La idea es que no permita que entre nada, ¿sí? Va a entrar, para que pueda entrar el espermatozoide, tiene que entrar con mucha presión y tiene que estar receptiva, tiene que estar en celo para que se vaya moviendo. Entonces, la idea del cervix es que tiene esta forma para evitar que cualquier objeto extraño entre, ¿sí? Ya sea microorganismos, lo que sea que haya acá, incluso la orina, no puede entrar por esta forma. Y para que entre el semen tiene que tener alta presión, de ahí la eyaculación. El fornix lo que hace, que son las partes ciegas de este cono invertido, es el lugar donde se va a acumular lo que no entró, ¿sí? Entonces, de esta forma, al tener esta forma de embudo, estos lugares, ¿sí? Es a donde el excedente de lo que sea o cualquier mugre que quiera entrar se va a acumular acá. Dato anecdótico, la vagina tenemos una asociación con bacterias, ¿sí? ¿Cómo protegemos nosotros de las infecciones? Hay bacterias lácticas, que producen ácido láctico. El ácido láctico esteriliza la zona, ¿sí? Son microorganismos que están conviviendo con la cavidad de la vagina. Imagínense que la vagina es un lugar que está húmedo, que está oscuro, ¿sí? Y está dentro del animal, y está calentito. Es el lugar ideal para que desarrollen microorganismos. ¿Cómo se evita el desarrollo de estos microorganismos? Con bacterias lácticas. Eh, ¿Quiénes son enemigos de los ácidos lácticos que nos protegen? El jabón. El jabón no es ácido, es alcalino, ¿sí? Por eso es importante también tener jabones neutros de buena calidad, no muy alcalinos, y tampoco limpiar demasiado esta zona, porque barremos estas bacterias que nos están protegiendo, ¿sí? Bien. Acá tenemos como es, el útero, y acá se ven las dos cuernos. Acá está parte de la vagina, ¿no? Y estos son los dos cuernos uterinos. En este lugar se va a introducir el ternero. Y acá están los óvulos, ¿sí? Bueno, los ovarios, perdón. Los ovarios, los oviductos, son estos los oviductos, ¿sí? El oviducto y los cuernos uterinos. Entonces, la función principal del es proveer un ambiente óptimo para el desarrollo fetal. Cuando una hembra es servida, ya sea por monta natural o por inseminación artificial, los músculos uterinos, bajo la influencia de las hormonas estrógeno y oxitocina, se contraen rítmicamente para ayudar en el transporte del espermatozoide hacia el oviducto. Eso es lo que les decía, que una vez que se produce la excitación, la vaca el útero va a empezar a mover, a tener movimientos ondulatorios para llevar el espermatozoide hacia el oviducto para que se junte con el óvulo. Bueno, el oviducto en función es conducir el óvulo, los huevos de la vaca. Los oviductos son también conocidos como trompas de falopio. La estructura en forma de embudo al final del oviducto, llamado infundíbulo, rodea el ovario y cosecha los óvulos, evitando que estos caigan en la cavidad abdominal. Bien. La fecundación se tiene que producir en el primer tercio del oviducto, ¿sí? Este es el periodo, el óvulo, una vez que se produce la ovulación, el infundíbulo, ¿sí? Bien digo, estas son fimbrias que capturan mejor el óvulo, van a entrar y en la primera porción de este oviducto es a donde se tiene que producir la fecundación. Ya si se produce más adelante, es poco probable que después tenga tiempo de multiplicarse esa célula para que una vez que lleguen al cuerpo uterino, anidarse. Entonces tiene que producirse en un lugar en particular. Y todo ese recorrido lo tiene que viajar el espermatozoide, que es muy mal nadador, por eso depende mucho de las paredes que tiene tanto el útero como el oviducto o la trompa de falopio para que se junte el óvulo y el espermatozoide.
Bien, vamos a los ovarios. Los ovarios son los órganos principales del aparato reproductor femenino, tiene dos funciones, producir el óvulo, ¿sí? En realidad el óvulo ya está producido, hay que madurarlo. La producción de hormonas, principalmente estrógeno y progesterona, durante los distintos estadios del ciclo estral, ¿sí? En la superficie del ovario se pueden encontrar dos estructuras diferentes, los folículos y el cuerpo lúteo. Le voy a explicar qué es cada uno. Bien, este es un ovario. ¿Sí? Vamos a ver cómo es el recorrido del ovario. En las paredes del ovario van a seleccionar una de las células, uno de los óvulos, que ya tiene la meiosis hecha, pero hay que madurarlo. ¿Qué es madurarlo? Le van a agregar los nutrientes que necesita para la primera etapa de la formación del feto. Entonces, durante ese proceso que se va madurando, se forma un folículo. ¿Qué es un folículo? Como un grano, ¿sí? Un abultamiento. Ese folículo que va recorriendo todas las paredes del óvulo, lo que va haciendo es alimentarlo para que acumule sustancia de reserva. Una vez que está maduro, se produce la ovulación, se rompe este folículo. Este folículo no se contrae del todo y forma el cuerpo lúteo. ¿Por qué es importante esto? Porque produce las dos hormonas que mencionamos antes, el estrógeno, ¿sí? Y la oxitocina. ¿Dónde lo pusimos? Acá. Eh, estrógeno y va a producir estrógeno y progesterona, perdón. No oxitocina, estrógeno y progesterona. Entonces, mientras se está produciendo el folículo, se empieza a producir estrógeno, estrógeno. El estrógeno es el que va a producir el celo, ¿sí? Y entonces, se empieza a producir estrógeno, hasta que se produce el cuerpo lúteo. Cuando se produce el cuerpo lúteo, se empieza a producir progesterona acá. ¿Cuál es la idea? Tenía que el estrógeno inducir al animal a entrar en celo. Una vez que entró en celo, se supone que fue fecundado. Si fue fecundado, hay que mantener al ternero. Para mantener el ternero, ¿qué necesito? Una hormona que estimule que se anide y que quede ahí. Esa hormona se llama progesterona. De ahí el nombre, progestación. ¿Sí? Por eso se llama progesterona. Bien. Bueno, esto es todo un poco para resumir, sí, que es lo que tenemos acá, tenemos la vejiga, tenemos el recto, ¿sí? Fíjense que el recto se pega acá a la altura del cérvix, por eso ponen la mano los que hacen la seminación artificial por el recto para tocar el cérvix, moverlo para que entre la aguja. Tenemos la vulva, la vagina, ¿sí? El útero con sus dos cuernos uterinos, el ovario y el oviducto. Entonces el ovario va a producir el óvulo, va a viajar por el oviducto, se va a producir la fecundación acá y se va a producir la anidación en este lugar a donde se va a formar el ternero. Bien, vamos al aparato reproductor masculino. Como vamos de horario, así. Bien, vamos bien. ¿Qué tenemos de aparato reproductor masculino? Testículos, el epidídimo, conductos deferentes y órganos accesorios. Vamos a ver esto. Este es el aparato reproductor masculino del toro. Tenemos el pene, que está el glande. El glande es la porción final. La idea del glande es hacer un contacto íntimo con la vagina y que quede rodeado por las paredes, de forma tal que el esperma quede volcado todo adentro de la vagina, mayor cantidad de esperma dentro de la vagina. Interesante, el pene del toro no se erecta, al igual que en los humanos. En humanos se infla el pene por inyección de sangre, ¿sí? Dependemos mucho de la sangre. En el caso del toro, tiene un músculo retractor, que hace al revés. Mientras está contraído el músculo, ¿sí? El pene está hacia adentro. Cuando el músculo se relaja, el pene sale. ¿Sí? Entonces, al revés, nosotros tenemos que excitarnos, tenemos que bombear sangre al pene para que pueda producirse la penetración. En el caso del toro, al revés, se relaja.
y cuando se relaja, el pene se erecta. Eh, Esa es una ventaja que tiene. Bien, los testículos es a donde se va a producir el espermatozoide. El espermatozoide se está produciendo las 24 horas del día, ¿sí? 24/7. Constantemente se produce espermatozoide. ¿Qué induce la producción de espermatozoide? La testosterona. Entonces, se produce el espermatozoide, se divide y alguien lo tiene que recolectar. ¿Quién lo recolecta? El epididimo, ¿sí? El epididimo es básicamente como un embudo que va recolectando los espermatozoides. ¿Por qué los testículos en los animales se está colgando? Porque la temperatura para producir espermatozoides es inferior a los 36 grados centígrados. Está en más o menos unos 35 grados centígrados. Si estuviera adentro, no podría producir los espermatozoides. Entonces tienen que colgar, salir afuera para poder producirlo. Y los va alejando o acercando al cuerpo dependiendo de la temperatura. Si hay baja temperatura, lo acerca al cuerpo para alcanzar los 35 grados, y si hay altas temperaturas, los deja caer para que se refrigeren. Entonces se produce el espermatozoide, se acumula en el epididimo, y del epididimo va al conducto deferente, ¿sí? En el conducto deferente tenemos la vesícula seminal, ¿sí? Y donde está escrito, la próstata, está, como glándulas accesorias, la próstata. Estas glándulas de la vesícula seminal, y la glándula de Cooper, producen el- el líquido seminal. O sea, el espermatozoide, el esperma, ¿sí? No es solamente espermatozoide, sino que hay un líquido. ¿Por qué hay un líquido? Porque la vagina, habíamos dicho que estaba convivencia con bacterias que producían ácido láctico. Esa acidez mataría cualquier espermatozoide. Entonces, para evitar que lo maten, hay un líquido protector, un líquido buffer, que evita que el ácido llegue a tener contacto con los espermatozoides, ¿sí? Lo mismo que la orina. Como nosotros, los machos, usamos la uretra para no solamente liberar la orina, sino también los espermatozoides, también el ácido de la orina mataría a los espermatozoides. Para que eso no ocurra, está protegido por el líquido seminal, ¿sí? Entonces, el líquido seminal cumple dos funciones, básicamente. Una es evitar la acidez tanto de la orina como de la vagina, y la otra es alimentar al espermatozoide. Recuerden que el espermatozoide no tiene sustancias de reserva, las tiene solamente el óvulo. Bueno, la vejiga que está conectada, ¿sí? con la uretra y con el conducto eferente a través de la próstata. La próstata también hace de válvula para que cuando pase el espermatozoide no corra orina. Y cuando corre orina no va a pasar espermatozoide. Bien, ya dije todo de eso. Bueno, entonces los testículos, en el bovino, los testículos están colocados en la región inguinal, en posición vertical. Presentan una forma ovalada, bastante alargada, de alrededor de 10 a 15 centímetros de largo y de 5 a 8,5 de diámetro. La función es producción de espermatozoides, ¿sí? Y producción de hormonas, los andrógenos como la testosterona. El escroto, bien, el escroto no lo había mencionado, se ubica entre el músculo y encierra los testículos, ¿sí? Es la piel que recubre. Debido a su sección pendulosa, sirve para mantener los mismos a varios grados centígrados menos que la temperatura corporal. Bien. Esto ya lo vimos, acá hay un gráfico mejor del testículo. En esta zona se produce la meiosis, ¿sí? Acá están las células espermatogénicas que se van a ir dividiendo, produciendo meiosis, o sea, dividiendo la cantidad de cromosomas a la mitad, y van a ir madurando hasta que llegan al epididimo. En el epididimo se acumulan, ¿sí? Y van a seguir acumulándose también por el conducto eferente. Si se llena el conducto eferente, se empiezan a eliminar por orina. Bueno, ahí tenemos los testículos, el epididimo es un conducto estrechamente unido longitudinalmente al testículo, se comunica con el conducto eferente. La idea es esa, la que había dicho, que era acumular el espermatozoide, recolectar y acumular espermatozoide.
El conducto deferente es un tubo muscular que al momento de la eyaculación expulsa los espermatozoides del epididimo hasta el conducto eyaculador de la uretra. El conducto deferente nace en la cola del epididimo, atraviesa el canal inguinal para formar parte del cordón espermático. Posteriormente penetra la cavidad pélvica, pasando sobre la vejiga urinaria y termina en la uretra. Lo que le está diciendo acá es que da una vuelta terrible hasta que termina en la uretra. La función de este conducto es actuar como pasaje del esperma durante la eyaculación y en cierto modo permite el almacenaje de espermatozoides. Bien, ya lo habíamos dicho, este es el pene, el órgano masculino que penetra la vagina durante la cupla. Para su estudio se puede dividir en tres secciones: el glande, que es el extremo libre del pene, ¿sí? El cuerpo intermedio y las dos raíces insertadas en el arco isquiático de la pelvis, o sea, se unen a la pelvis. La idea es que de algún lado se tiene que agarrar. El pene tiene la doble función de expulsar la orina y depositar el semen en el aparato reproductor de la hembra. Bien. Eh, Bueno, las glándulas accesorias creo que ya las nombré, ¿sí? Son las vesículas seminales, la próstata, glándulas vulvorrectales o las de Cooper, ¿sí? O de Cooper, así se llaman. Estas glándulas secretan buena parte del líquido seminal, que es indispensable para transportar los espermatozoides. Este líquido sirve para la nutrición de los mismos, ya lo habíamos dicho, y como amortiguador contra el exceso de acidez del conducto genital femenino. Claro, habíamos dicho. Muy bien. Bien, esto es un poquito para entender cómo funciona la ovulación, ¿sí? Cómo es el sistema cíclico. Las hembras, a diferencia de los machos, son cíclicas. ¿Qué significa? Que cada tanto, ¿sí? Van produciendo, pasan de una etapa en donde produce la ovulación a otra etapa donde entre ovulaciones, ¿sí? La idea es que en esa etapa entre las ovulaciones se produzca la fecundación y el anidamiento del ternero. Eh, entonces tenemos básicamente es cómo se mueve el estrógeno y cómo se mueve la progesterona. ¿Sí? El estrógeno va a ir subiendo y la progesterona va a ir bajando para el momento de la ovulación. El pico de estrógeno se produce en la ovulación, que es porque está en celo, ¿sí? Por eso induce al celo. Cuando está produciéndose la ovulación es el momento ideal para que sea montada, ¿sí? Y después baja abruptamente y empieza a subir la producción de progesterona. ¿Hasta cuándo? La producción de progesterona se va a seguir produciendo, se va a seguir elevando, hasta que llega un momento dado que se satura. Si el feto anida, ¿sí? La progesterona se mantiene alta durante todo el ciclo. O sea, este ciclo no se vuelve a repetir. Pero si no hay anidamiento, la progesterona baja y vuelve a subir el estrógeno para producirse el seno. Y así se va repitiendo. El ciclo estral, en los bovinos cada 20 días, en los ovinos entre 17 y 20 días, en los equinos 22 días y en los porcinos 21 días. Alrededor de los 20 días, si hacemos el promedio, todos los animales todos los animales domésticos. Bien. Con esto terminamos lo que va a entrar en el examen. ¿Sí? Por eso yo quería llegar hasta acá. El resto es para información para que ustedes tengan. Eh, Vamos a hablar un poquito del examen, hacemos una pequeña vuelta por ahí. La mayor parte del examen es de la parte. ¿Vieron? Lo que yo les di es la mayor parte del examen. Voy a abrirme, esperen un segundito. No lo voy a compartir con ustedes, pero lo voy a ver. Eh, Denme un segundo, voy a ir a Dani. Ahí vengo, ¿eh?
Acá estoy de vuelta. Bien. Bueno, yo voy a ir repasando y les voy a ir diciendo qué tienen que darle. No, ya abrí. Eh, esta creo que es, a ver. Bien, de célula. Bien, de célula, recuerden que empezamos ahí, las diferencias entre célula animal y célula vegetal. ¿Sí? La función del cloroplasto y de las mitocondrias, funciones. ¿Sí? Recuerden el cloroplasto, fotosíntesis, qué productos iniciales necesita, qué producto final, qué produce. O sea, necesita agua, luz, dióxido de carbono, ¿sí? Y va a producir glucosa y oxígeno como sustancia de reserva. Eso en fotosíntesis. ¿Cuándo realiza la fotosíntesis? ¿En qué momento del día? Y la alimentación al revés. Eso con respecto a células, sí, recuerden las tres diferencias con las células animales, esa estructura. Después tejidos. A ver, de tejido. Sí, tejidos es bastante general, característica de cada uno de los tejidos. ¿Sí? Recuerden que es multiple choice, o sea, van a tener las opciones ahí. Es bastante general. Después de tejido vamos a órganos. Raíz. Según su origen y tipo de raíces que tenemos. Ajá. Sí, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la rizósfera? Hay una pregunta de rizósfera. ¿Se acuerdan lo que era la rizósfera? Sí, que habíamos hablado que era el área que estaba alrededor de la raíz y la importancia que esta tenía. Y que había microorganismos, etcétera, que hacían disponibles los nutrientes. Tallo. Tallo es bastante fácil. Tallo, característica de los tallos. Y tipo de tallo también. Hay preguntas de tipos de tallo. Ujú. Después del tallo, hoja, ¿sí? Sobre todo diferenciar una hoja simple de una hoja compuesta, funciones de la hoja, parte de la hoja, sí, bueno, básicamente tipo de hojas. Hoja, raíz, tallo, hojas. Flor, ¿qué es la flor? ¿Sí? Recuerden que es el órgano sexual de la planta. Los ciclos, que eran cuatro, cáliz, corola, androceo, gineceo, eh, y que son las inflorescencias, ¿sí? Básicamente.
Tipo ya no, creo que no hay ninguna pregunta de tipos. Fruto, fruto hay tres frutos que tienen que saber sí o sí. ¿Qué es? Una legumbre, ¿qué tipo de plantas tienen? ¿Qué familia tienen las legumbres? Las leguminosas, recuerden eso, legumbre y leguminosas. El cariopse, que era el fruto semilla, que lo tienen las gramíneas. Y los aquenios, que era el fruto seco, los tres son secos, ¿no? El aquenio, que es el fruto seco del girasol. Que la diferencia entre el cariopse y el aquenio era que el cariopse yo puedo diferenciar el fruto de la semilla, ¿sí? Y en el cariopse no puedo diferenciar el fruto de la semilla. El aquenio sí, el cariopse no. Flor, fruto, de fotosíntesis ya hablamos, de respiración ya hablamos. Hormonas, son preguntas generales, ¿sí? ¿Cuáles son las hormonas de crecimiento? ¿Cuáles son las hormonas como es de cicatrización? Sí, pero básicamente son las tres de crecimiento. Agucinas, giberelinas, citocininas, que estimulaban crecer cada una. Del resto no. Después pasamos a la parte animal, que son estos dos temas que vimos ahora. Básicamente tejidos, sistema nervioso y aparato digestivo. De reproductor hay alguna pregunta. Puede haber alguna pregunta. Pero de digestivo seguro tienen. Y de tejidos también. Y con eso creo que estamos. Tan sencillito, va a ser sencillo. Le va a ir bien. Los que vinieron a clase, yo no recuerdo nunca más. Un año les pedí a todos que me escribieran a ver cómo les había ido. De los que vienen en clase, que están acá presentes, generalmente a todos les va bien. Así que no hay problema. Yo les dejé mi número de teléfono, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer en WhatsApp, ahí se las mandé de vuelta. ¿Qué más? Ah, me habían pedido de poda, que hagamos una clase así especial de poda. Yo después le escribo a Clara y le pido un viernes, que no hay cursada. Si van a ir. Si no, me escriben por WhatsApp si están interesados y, y yo arreglo así no lo hacemos acá en público, porque por ahí, en la otra vez me lo dijeron y por ahí no hay tanto quórum. ¿Perdón, Entonces, de qué? ¿La clase? porque nos había quedado poda. Alguien me había dicho que no lo estoy viendo ahora. ¿Quién me había dicho Yo le había preguntado, profe, si Mario? entraba Mario. porque Sí, había sí, quedado ahí colgado. claro. Y si les interesaba, lo hacíamos aparte, una clase. Yo voy a preguntar si lo podemos hacer por la misma plataforma. Lo que tiene de bueno que esté en la plataforma, que queda grabado. Yo intenté la otra vez grabarlo por mi cuenta, no me quedó grabado. No sé, o no sé cómo entrar a la grabación. La verdad es esa. Lo de bueno es que quede grabado, nada más. Pero si hay interesados, Mario por lo pronto sí. A mí me interesa también. Entonces ya somos tres. Bueno, Johnny también. Bien. Yo me Eh, sumo, a mí también me interesa. bueno, bárbaro. Entonces vamos a tratar de hacer, si puedo para este viernes, si no para el otro, yo voy a hablar con lo más probable es que un viernes. Ah, ahí hay un montón, ya Sí, está. profe, yo también quiero. Le voy a ver si vamos a hacer este viernes y hacemos una charlita de poda. ¿Les parece? Así que estén atentos porque seguramente me va a decir que sí y será este mismo horario, este viernes. ¿Les Dale. parece? Dale. Nada, si hay una pregunta que me quieran hacer, que había un chico que me estaba preguntando del Gambino, ¿era vos? Gambino, del examen. Sí, 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 sí.
Em, no, básicamente mi duda principal era cómo, cómo acceder al examen y si teníamos que estar todos en un momento juntos, si era una clase en la que... No, no es una clase, es habilita. Igual es que yo nunca estuve con ustedes. Si no sé cómo es, exactamente no sé porque nunca la hice. Sé que se habilita el examen. Ustedes entran en la página y lo tienen habilitado. Y tienen un tiempo para hacerlo. Es un multiple choice. Eh, Debe eh, ser parecido a los que ya hicimos. O sea, sí. seguro, Sí, seguro, sí, seguro, la misma idea. seguro. El día de la clase, en el mismo horario, se habilita para la evaluación final. Ese, Tenemos ese tiempo. que el profesor quiera hacer otro tipo de examen es el mismo para todos. Es el mismo sistema para todos. O sea, sería, Distinto, perdón, pero no es esta. ¿Eh? sería el miércoles que viene entonces. Sí, el miércoles que viene, en el mismo horario. Y con todas las materias del curso, o sea, de la carrera, es igual. Es No última lo sé. clase y... Yo te cuento, yo doy tres materias, que es biología aplicada al agro, es forestales y nuevas alternativas productivas. Nuevas alternativas productivas ustedes no la tienen esa. Es un proyecto como es de una actividad, es análisis de inversión, básicamente es económica de análisis de inversión. Y yo lo tomo oral ese tema, y en grupo, y lo hacemos por Zoom, pero yo tuve que pedir especialmente para hacerlo así, ¿se entiende? Entonces, si no, nosotros presentamos una serie de preguntas con multiple choice, ellos lo acomodan en la plataforma y nunca lo hice, así que ustedes tienen más experiencia que yo con eso. Y todos lo hacemos igual, porque es la misma plataforma, ¿sí? Profe, perdón Tener la nota ahí al momento. perdón que interrumpa, que me meta. Sí, Chicos, no se olviden de hacer la encuesta de satisfacción, porque el bimestre pasado estuve hablando con un compañero que le pasó que no la pudo completar y no pudo acceder al examen. Nada, era eso. eh, Porque es fácil, o sea, es cortita, es un ratito. ¿Y eso Y si no, dónde se encuentra? ¿Cómo es? una vez que descargas el módulo 8, o sea, descargas todos los módulos, una vez que llegas al 8 y tenés todo descargado, se te habilita la encuesta de satisfacción. Son unas preguntas, es un formulario de Google sobre la cursada, qué te pareció el contenido y todo eso. Es choice y si querés podés escribir alguna sugerencia o algo, lo mandás y ya después, el día del examen, se te va a habilitar el examen. Porque si no la Gracias, completás, Juli. no llegas al examen. No, de nada, es algo sencillo, pero por ahí sí, si pasa sí. Bárbaro, desapercibido, bárbaro, porque te yo no quedás estaba ni sin el enterado, examen. así que... Dale, de nada. Porque sí, ahora que lo están mencionando, siempre nos dicen que les avisemos, que llenen esa encuesta. No sabía que era determinante, pero cuando era presencial, a nosotros era en papel. Nosotros lo entregábamos y con el examen nos tenían que entregar la encuesta. Teníamos la orden que no le corrigiéramos si no nos entregaban la encuesta. Así sea en blanco, pero tenía que estar entregada. Sí, el cuatrimestre, el bimestre pasado pasó que por ahí no le respondí. Yo estuve en contacto, ya te digo, con un compañero que no le había respondido, que no le había aparecido, no sé, y nunca se le habilitó el examen. Con maquinaria Claro. pasó. Y no lo pudo rendir en la fecha. Sí, y después, si tienen algún problema con el examen, hay muchos que me escriben. No me escriben porque yo no lo puedo resolver. Yo no estoy en la sociedad rural y eso lo pueden resolver solo los que están allá. Entonces escríbanle a Clara o, no sé, ustedes con Gustavo no tienen trato, con Clara nada más, ¿no? ¿Tienen un tutor o algo así? No, o sea, hay un WhatsApp y No, hablamos por con lo que esa tengo entendido, persona. no. No sé quién es. Es que creo que es Ah, Clara de ese WhatsApp. El Eh, WhatsApp que dicen es el WhatsApp de la ICEA. ese, comuníquense por ahí. La macana que nosotros tenemos, justo a la hora que nosotros tenemos el chat y el examen, no hay nadie en el liceo. Esa es la macana. Pero traten de tener todo prolijito, pregunten cualquier cosita, antes de, creo que de 5 o 5:30 se van.
Este, ¿Y el examen es para hacerlo en un horario predeterminado o por ahí tenés un día entero? no, tenés tiempo determinado. Creo que es una hora, no sé, una hora. Ese es lo que dura generalmente el chat. Ese es el tiempo Ok. que... Desde que se habilite el examen tenés una hora. Sí, Son 2 horas, profe. Tenés dos toda la horas. El información. miércoles que viene de 19:30 a 21. Bien. Sí, ahí en la plataforma. Está bien, claro, Eh, está todo, está Está bien escrito porque en el campus. Ok. tenés que hacerlo en ese horario, ¿eh? En ese horario. Y si no lo haces, tenés que ir a, creo que recuperatorio. Pero el recuperatorio se paga. Ojo con eso. Te paga aparte. Así que bueno, traten de hacerlo, no, no es difícil, no es difícil. Tranquilos, tranquilos, pues no se asusten. Bueno, lo van a superar. Los que están acá, yo estoy seguro y que vinieron, las caras que conozco, estoy seguro que les va a ir bien. Lo seguro. No hay nada que no haya dicho que no esté. No, al revés. Todo lo que esté en el examen lo he dicho en clase. Es raro que haya algo que no haya dicho. Puede ser, se me puede escapar algo, pero muy raro. Estudien si quieren repasar, estudien de los PowerPoint. O sea, el otro es para leerlo, pero el PowerPoint, yo cuando hice las preguntas del examen, estaba mirando los PowerPoint. Entonces eso les sirve bien de guía. Eso es un buen dato, profe. Gracias, Sí, profe. buenísimo, Gracias. gracias. Gracias, profe. Buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Profe, Sí, yo tengo una consulta un poco nada que ver, pero yo quería preguntarle si no tiene alguna recomendación de algún libro. Se me ocurría que usted por ahí podría saber. Porque yo estoy en una zona como semiárida de La Pampa y siempre como que se discute acerca de si es beneficioso o es perjudicial el tema de, más allá de los montes de Caldén, lo de las arbustivas y todo ese tipo. Entonces hay gente que está como a favor, hay gente que está en contra. ¿de Eh, qué? ¿De eliminarlas? ¿De qué? ¿De manejarlas? sí, de eliminarlas. Claro. No sé si hay algún libro que explique más de una Sí, manera hay, no, íntegra. no, de regiones áridas, no que no que conozca, porque estoy mirando en biblioteca. Este, Es como semiárida, más que árida. sí, sí, el Chaco semiárido. Porque yo lo que tenía era de Chaco semiárido, pero eran trabajos científicos. Y el trabajo científico no son de divulgación. ¿Qué significa eso? Que te dan datos, el científico te da datos. ¿Sí? Sí. Puede conclusión, pero tú vas. En divulgación ya te da todo más masticado, y vos lo que necesitas es algo de divulgación, que esté más masticado. Uf, no sé, pues, el que conozco sabe un montón, googlealo y busca información de él, es Esteban Jovaji. Es uno de los científicos más importantes del mundo en agricultura y en manejo de recursos naturales. Esteban Jovaji se llama. Oaji, ok. Y está en San Luis y él sabe, pero muchísimo de eso. Muchísimo. Demasiado sabe. Ok. Y No, hace libros, premiado en hace todo el mundo, artículos. ¿Cómo? Premiado en todo el mundo el tipo ese. Ah, Eh, me voy a fijar, porque cuando te pones a buscar, como que hay un montón de libros y artículos, y hay algunos que están para un lado, otros para el otro, y llega un punto que yo ya no sé ni cómo buscar. Lo que pasa, yo te puedo pasar un poquito de criterio, y el criterio siempre es manejo, manejo. Abandonar no es manejar, y eliminar no es manejar. ¿Sí? Entonces, la palabra clave en todo problema que tengas es en el manejo, cómo lo manejo, cómo lo guío. ¿Sí? Y yo justamente de esa zona semiárida, del Chaco semiárido un poquito más, pero que no debe diferir mucho del Chaco semiárido esto, la región pampeana, y que no tenés ni agua, ¿no? Estás en la parte más seca de la Pampa.
Sí, supuestamente son como 600 milímetros anuales, pero hay épocas de mucha sequía y ahora hay lugares que guardan el monte justamente para eso. Hay un monte que está muy venido de unos, no sé qué arbustos son. Y bueno, cada vez hay como un poco menos pasto en ese monte. Y nada, como que en un momento habían sugerido el tema del pisoteo de los animales mismos que iban por ahí, pero es como que ya está muy, muy invadido. Pero bueno, como que con la sequía siempre fue como el recurso para el invierno el monte y, Claro, y nada, a veces cuando no empieza a no llover en las épocas que se supone que iba a llover más, es como que se empieza a complicar un poco todo y nada, quería saber un poco mejor del tema del bien, está muy bien. manejo. Sí, 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 porque encima son ecosistemas muy delicados, muy delicados. Entonces te pasaste para un lado, lo degradás. Y si no, el otro extremo es el abandónico, que no son productivos. Eh, y tenés que encontrar un equilibrio en eso. Por eso es muy delicado. Y exactamente vos necesitas algo más de divulgación científica. Y no opiniones. Y no opiniones. No, yo no te puedo ayudar. Te recomiendo googlealo a Esteban Jovaki y, y busca publicaciones de él. Y por ahí te va a seguir guiando. Es científico, el tipo es un científico, pero lo tiene muy claro. Ok, Jovaji es J-O-B larga A-J-I. A ver, para que lo googleo Porque yo. no sé si estoy escuchando bien el audio. Sí, mira, para que lo voy a lo voy a googlear. Sí, eh, sí, es no, Esteban Gabriel Jovaji. A ver si te puedo copiar el nombre. Te lo googleo. Ah, ok. Es difícil de copiar. Jovaji. Sí, sí, por las dudas quería preguntar. Bien, él es tipo que más sabe, vive en San Luis. Ok, me voy a fijar. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Chicos, con los que nos vemos el viernes y Profe, muchas. ¿vas a avisar por el campus? ¿La clase de poda? Imagino que sí. Que avise a. Ahora le escribo. A esta chica, Clara, no me salía el nombre. El campus sí, o el WhatsApp ¿no? El de. Creo que yo estoy. El de Licea. Eh, sí, sí, le va a llegar por el campo, le voy a pedir que avise ella. Y si no, Julieta, si ves que no avisan, escribime. Vos tenés mi número. Sí, sí, listo. Dale, lo pones en el grupo. Dale, gracias. Bueno, chicos, nos Muchas vemos. gracias. Suerte. Hasta luego. Gracias, profe. Besos. Un Gracias. placer, Gracias, gracias. profe. Hasta Gracias, luego. chao, chao. Que ande bien.